Saludo con mucho gusto a Andrea Medina. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, Adriana, con ustedes. Pues al contrario, Andrea, pues preguntarte qué estamos viendo en este caso de Félix Salgado Macedonio. Tú como asesora también además de abogada feminista, asesora de Basilia Castañeda, lo que vimos el viernes y que además cambió con el paso de pues, los minutos, que fue en una decisión, digamos, definitiva que quedó de alguna manera en el aire y que vemos que hoy nuevamente vuelve a estar esta posibilidad de que un perfil como el de Félix Salgado Macedonio, quien ya ha sido señalado en varias ocasiones, en el caso particular de Basilia Castañeda, quien ha tenido el valor para dar la cara y para pues darle un nombre ¿no? a esta agresión. ¿Cómo ves lo que está sucediendo y sobre todo la postura que está manteniendo el presidente de pues, un respaldo constante? Bueno, yo creo que un primer punto a tener presente en el contexto es que se han dado cambios muy importantes legislativos y que implican obligaciones también para los partidos, para las autoridades respecto de la violencia contra las mujeres y muy en particular la violencia política, ¿no? Entonces, algo que antes era común, ¿no? Usar los espacios de poder para hostigar, para violentar sexualmente, ahora ya no está permitido. Antes era gracioso, era parte de tener el poder y ahora se prohíbe. Ese es un gran cambio que hemos hecho, que creo que todo mundo tenemos que colocarnos en ese contexto. La prohibición, nombrar la violencia política contra las mujeres es de abril del año pasado, ¿no? Entonces, estos son los primeros comicios, el primer proceso electoral que tenemos en este país en el cual ahora tienen una obligación un conjunto de autoridades, entre ellas los partidos políticos. Ahora, dentro de los partidos políticos, pues cada uno tiene distintos principios, referentes, estatutos. Morena en particular se fundó y ha planteado que son un partido que defiende los derechos humanos, que son un partido que promueve la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, creo que parte de la confusión que se ha profundizado, ¿no? Y que también es parte de la resolución que emitió de este procedimiento de oficio, porque hay todavía otro procedimiento ordinario abierto, ¿no? Dentro de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pero en este procedimiento de oficio el planteamiento fue: no somos competentes para investigar cuestiones penales. Por supuesto que no, nadie les pidió eso, ¿va? Eso le toca a la Fiscalía. Y parte de lo que hemos estado señalando es que la Fiscalía, que tiene, por ejemplo, otras denuncias desde el 2017, no ha actuado, ¿va? Entonces, estamos en un contexto de discriminación, estamos en un contexto de impunidad ante la violencia contra las mujeres, y lo que se dijo fue: tú, partido, en tu competencia, lo que a ti te corresponde, resuelve. Y el partido dijo, bueno, esta comisión, la mayoría de esta comisión dijo, mejor que resuelvan otros, ¿va? Pero fíjate, Adriana, esto es lo mismo que nos han dicho en las universidades. Las profesoras, las estudiantes que han denunciado todos los primeros años, los paros que hicieron las estudiantes en la UNAM, en las universidades en distintos estados de este país, han dicho: no es un tema penal, es un tema universitario. Y cada universidad ha tenido que construir sus protocolos, su normatividad, y tienen ahora que investigar al interior. Es lo mismo que estamos planteando en los sindicatos, es lo mismo que están planteando las periodistas con las empresas donde trabajan. Siempre nos han dicho: es un asunto penal, nosotros no tenemos nada que ver con eso. El primero constitucional dice: toda autoridad en el ámbito de su competencia, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo ahora en un partido político que corresponde al partido de la administración
federal que tenemos ahora, que dice, tampoco me toca a mí la bolita, es penal. No, también es penal, pero corresponde al ámbito del partido y corresponderá al ámbito también electoral cuando entre en esa cancha, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos viendo desde mi punto de vista es la resistencia de personas en el poder, no solo hombres, a entender que hemos cambiado, ¿va? Perdón, pero para mí es muy paradójico ver cómo el propio Félix Salgado Macedonio, toda Morena, se aprobó por unanimidad la prohibición de la violencia política, se aprobó por unanimidad la responsabilidad de los partidos políticos, pero cuando les toca, ya no. ¿Va? Entonces, bueno, hay que recordarles que ellos votaron a favor de esa ley y ellos la tienen que cumplir. Andrea, algo que creo que pues ha enojado pues a mucha gente, sobre todo pues a las bases más duras del presidente, es estos constantes señalamientos de los grupos feministas sobre los dichos del presidente. De entrada que pues la crítica al presidente de que no entiende incluso de qué trata el patriarcado, ¿no? Cuando se empezó a gestar pues este hashtag y esta campaña y que pues el presidente lanzó un yachole entre que lo comentó o lo dijo hacia los medios de comunicación, pero que justamente estos medios estaban dando espacio a esa campaña, que la campaña pues es una campaña feminista, independientemente de quién se cuelgue, pero que el presidente también ha utilizado para el argumento pues de esta gente o en una época electoral de este grupo político, de grupos políticos que se montan cuando pues originalmente ni siquiera la agenda feminista formaba parte de su agenda. Entonces, ¿cuál es pues, la lucha que toca al movimiento feminismo entre pues estos jaloneos políticos que se dan de un lado y del otro? Porque pues el movimiento feminista no pertenecería, entiendo, a ningún grupo político, ¿no? Bueno, el movimiento feminista es un movimiento político, porque hablamos de las relaciones de poder, porque incidimos en identificar la desigualdad y la discriminación y queremos hacer una transformación. Claro. Partido político, perdón, a ningún partido político en particular. Bueno, pero claro, desde ahí hay feministas en Morena, hay feministas en el PRI, hay feministas en el PAN, hay feministas que son apolíticas, hay feministas que son anarquistas. O sea, es que el feminismo está, nuestra base es la libertad y la igualdad para todas las personas. Y de ahí, bueno, cada quien decide si quiere ser parte de un partido político, ¿no? Yo no soy parte de ningún partido político, pero sin duda hago incidencia política. Entonces, creo que tocas un punto que es muy importante porque se está queriendo decir que el feminismo es un movimiento extranjero. Bueno, si la primera vez que escucharon hablar del feminismo fue con el Me Too de hace unos años, sobre todo a través de las estrellas de Hollywood, bueno, se puede pensar eso. Pero el feminismo es un movimiento, insisto, que tiene más de 2 siglos, casi 3 siglos, que es de cada país. El feminismo mexicano ha sido un feminismo históricamente súper rico, muy creativo, que ha marcado agenda. En 1916 tuvimos el primer congreso feminista en este país. Este país, gracias al feminismo, fue vanguardia, por ejemplo, para la ley del divorcio, ¿no? Entonces, esto que digan que son ideas extranjeras, por favor, no, eso, perdón, pero es que eso es no solo no saber, es desinformar, ¿verdad? Y quiero plantear algo más. Puede ser que una no sepa exactamente el término desde la teoría feminista, pero toda autoridad está obligada a prevenir y erradicar la discriminación. El patriarcado es un sistema cultural y social que sostiene la desigualdad y la discriminación basada en el eje del género, ¿va? Entonces, si el presidente, que tiene el deber de prevenir y erradicar la discriminación, dice eso es extranjero, no,
Eso es cumplir la Constitución, saber que debe de erradicar ese pacto de impunidad, ese pacto de discriminación, eso es cumplir con la Constitución. Entonces, querer colocar a un movimiento histórico internacional en sus luchas internas de partido es un error de ellos. No es un tema electoral. Y te vuelvo a repetir, con las estudiantes, con las sindicalistas, es que una dice es de manual, pero es que esos son los estereotipos de privilegios, ¿no? Y de discriminación. Siempre nos van a decir, es porque él es muy poderoso y quieren atacarlo. Son intereses políticos, ellas son manipuladas, pero nos lo dicen siempre. Ahora, que lo diga el presidente, que tiene la obligación de no discriminar, es muy distinto. Y a él, igual que a todo mundo, se lo vamos a decir. Necesitan cumplir la ley, reconocer que las cosas han cambiado y ellos son los primeros que deben de cumplir sus obligaciones. Andrea, preguntarte, yo sé que pues hay a lo mejor temas de corte legal que no puedes platicar de Basilia, pero no sé si nos pudieras decir qué seguiría o qué paso sería el siguiente de volverse a designar a Félix Salgado Macedonio. ¿Qué haría Basilia en ese caso? A ver, Basilia, como toda mujer denunciante o toda persona denunciante, su responsabilidad ciudadana es plantearle a las autoridades competentes, sucedió esto, investiguen, ¿verdad? El paso ahorita está en esas autoridades competentes y Basilia lo dijo al ámbito penal, lo dijo al ámbito electoral, lo planteó al ámbito partidista de donde ella es integrante fundadora. Basilia tiene registro como integrante de Morena desde enero del 2013. Es de las primeras fundadoras. Ella abrió su casa, hizo comida, juntó firma a firma para que ese partido hoy exista. De hecho, creo que Salgado Macedonio no es militante hasta donde yo escuché Él el se día de ayer. registró en el 2018 y llegó directo a ser senador. Y los estatutos dicen que eso es lo que no van a buscar, ¿va? Entonces, por eso yo he hablado, por un lado, de traición, ¿va? Porque se fundó este partido hablando a todas estas personas, diciendo va a haber una transformación y lo que estamos viendo aquí es un ejemplo de cómo se contradicen de sus propios principios. Pero quiero señalar algo muy importante. Si bien ahorita la responsabilidad está en las autoridades, puesto que Basilia lo que planteó, y ahí, ojo, hoy empezó a circular una noticia que aparentemente Félix Salgado Macedonio decía que no lo iba a hacer, pero que contemplaba la posibilidad de demandar por daño moral a Basilia y a las personas que hemos planteado eso. De nuevo, eso nos lo vienen diciendo desde el Me Too, lo han dicho todos los profesores universitarios denunciados, los sindicalistas, etc. Entonces, no hay daño moral y no hay difamación cuando una le pide a la autoridad, pasa esto, investiga. Ahí no hay daño moral. Que las autoridades sean discriminatorias y no investiguen con la debida diligencia, entonces esa es la responsabilidad de las autoridades. Entonces, ahorita hay una responsabilidad de Morena a través de su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por varias cosas, porque tiene todavía un procedimiento abierto ordinario con la queja de Basilia y eso está avanzando, ¿va? Tiene también solicitudes de Basilia desde el 5 de enero pidiendo medidas cautelares de protección para ella dentro del partido, a lo cual no ha respondido la comisión. Se pidió el 5 de enero, se pidió el 5 de febrero, se pidió el 15 de febrero, ¿va? Y ahí hay una responsabilidad del partido. Y quiero señalar algo más. Parte de los estatutos y los principios de Morena es que no va a haber calumnia, no va a haber ataques entre militantes. Todas las falsedades que se han dicho en las redes sociales, incentivadas por el presidente, por el partido de Morena, ¿no? Que dicen que los medios son todos unos vendidos, conservadores, tal y tal. Y entonces se da fuerza a las redes sociales. Bueno,
lo que se ha inventado y la manera en cómo se está construyendo un clima de discriminación y de odio contra una mujer que ha denunciado y a toda su familia, eso es responsabilidad de Morena. Esas son las medidas de cautelares que se le pidieron desde hace 2 meses casi, ¿va? Entonces, ¿qué hay ahorita? ¿Qué le toca a Basilia? A Basilia le toca protegerse, porque ni la fiscalía, ni su partido, ni las instancias electorales le han dado las medidas de protección que ella ha pedido. Y por eso, desde ayer se pidió a las instancias internacionales, a la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, a la Relatoría de Violencia contra las Mujeres, también al grupo de discriminación contra las mujeres y niñas, así como el mecanismo nacional, se les ha pedido protección porque este clima de discriminación, de desinformación, de decir que somos extranjeras, de decir que estamos atacando al presidente porque le pedimos que cumpla con su deber de no discriminar, eso está produciendo una grave situación de riesgo contra Basilia y su familia, contra las abogadas que la estamos acompañando y contra cualquier otra mujer que promueva el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito político. Y eso, quiero volver a repetir, es lo mismo que ha pasado con las estudiantes que han denunciado en sus escuelas, las trabajadoras que han denunciado en su fuente laboral. Nos ha estado pasando desde años en todos los lugares. Que ahora este caso lo haga tan visible porque las autoridades no solo no han querido cumplir sus obligaciones, sino que han sostenido un respaldo a alguien que es denunciado como agresor, bueno, esa es otra cosa. Pero yo sí querría aprovechar, perdón Adriana, este espacio Ah, para no. hacer un llamado de que de veras nos informemos, de que entendamos la magnitud de la gravedad que implica construir estos enemigos o este odio contra quienes estamos exigiendo la Constitución y la ley. Entonces creo que ahí tenemos que hacer una reflexión muy profunda como ciudadanía, porque si nuestros dirigentes no lo están pudiendo hacer, nosotras tenemos la ley y hay que hacerla cumplir, ¿no? Así es, Andrea. Pues te agradezco esta amplia explicación. La verdad es que sí, como dices, creo que es fundamental, aunque a veces no gusten, ¿no? A la audiencia o a muchas personas que se toquen y que se insistan en estos temas, pues no es nada más el tema del feminismo en sí, como tú dices, es un tema también que implica la legalidad y la constitución. Así que, si te parece, Andrea, pues mantenemos la comunicación y te agradezco mucho esta entrevista. A ti, Adriana, un gusto. Un abrazo. Gracias, Andrea.